¿Qué tal? Bienvenidos a Voces. Les saluda Jorge Marín con el gusto de siempre. Mandamos un saludo enorme a quienes nos siguen a través de mbmtelevisión.com, a quienes nos ven en Cable Más, en los canales 95 de Cable Más y 143 de Cable Más Digital, y también al auditorio del 88.1 de FM, que también nos da el privilegio de su atención todas las noches a las 8 en punto. ¿Qué tal? Don Eleodoro Díaz Azcárraga nos acompaña hoy por la noche. Vamos a platicar, estoy seguro que muy amenamente, porque pues hay muchos temas sobre la mesa y es realmente un placer que esté con nosotros, porque ya habíamos tenido la intención de platicar, pero creo que no pudo haber habido un mejor momento con todo lo que está en puerta y todo lo que podemos platicar. Bienvenido, don Eleodoro. Gracias, Jorge, gracias a la oportunidad que tenemos en esta primera ocasión, que espero se repita. En el programa Voces, en este espacio de MBM y en la radio FM 88.1. Y bueno, pues espero que la conversación no solamente sea grata entre nosotros, sino gratis a todo tu auditorio, que es lo que deseamos y yo esperaría, Jorge. Por supuesto, estoy seguro que así va a ser. De hecho, bueno, vamos a ir hablando un poco cronológicamente hasta llegar a este momento, y posteriormente también hay que darle una contemplada al futuro, ya que en este momento se está trabajando en proyectos a corto y a mediano plazo muy interesantes. Pero su paso por la política, no solo oaxaqueña, sino a nivel federal, tiene muchos asuntos importantes de los que valdría la pena, o sobre los que valdría la pena poner en contexto a nuestro auditorio. Cuéntenos un poco de lo que ocurrió, de su experiencia, además, como diputado federal, que a diferencia de muchos diputados federales oaxaqueños, usted tuvo una participación bastante activa en la Cámara durante su momento, don Eleodoro. Así es, Jorge. Yo, para poner un poco en contexto, te diría que la ruta de vida que he tenido como servidor público y representante popular tiene un empiezo, un inicio que marca y es referente siempre en la toma de decisiones frente a los jóvenes, sobre todo. A mí me dieron una oportunidad. Un entonces candidato al gobierno de Oaxaca, el licenciado Pedro Vázquez Colmenares, que en paz descanse, me abrió la oportunidad sin que yo tuviera una mayor comunicación o relación con él. Es decir, no era mi padrino político, pues, para que nos entendamos. Y él me dio esa oportunidad de ingresar al servicio público, me abrió oportunidades para que yo abrevara experiencia, me puso retos dentro de su gobierno, y eso es algo que para mí es muy significativo. Por eso yo soy un convencido hoy, Jorge, de que quienes tenemos responsabilidades en el quehacer público debemos abrir esa posibilidad. A veces piensa uno en el círculo cercano, a veces piensa uno en la gente que te garantiza ya una experiencia, y no asumes el reto de abrir la puerta para que generaciones que vienen tengan esa posibilidad. Soy convencido de eso. A lo largo de eso he sido servidor público hace 25 años, con oportunidades, opciones y retos que he tenido en diversas administraciones con 4 gobernadores, y sin lugar a dudas la vocación de servir, la vocación de entender el servicio público como un instrumento para cumplir no solamente con tu responsabilidad, sino para que la gente que en el marco de tus atribuciones tiene contacto se sienta atendida. Eso me parece fundamental. A veces no está en tus manos resolver un problema, dejar satisfecho a todos, pero el dejar sentir la atención a una gente me parece importante. Y luego la representación popular, que es, diría, apasionante. Es el corazón, la Cámara Federal del país. Ahí están todas las expresiones políticas, todas las voces. No hay nada que suceda en el país, Jorge, en cualquier momento que no tenga una repercusión en la Cámara Federal, y donde se toman decisiones muy importantes. Y haber sido 2 veces diputado federal y haber tenido las responsabilidades que tuve en estas 2 legislaturas, la 59 y la 61, pues en verdad puedo decir que no solamente son retos, sino que llevas impreso el nombre, no el tuyo en lo particular, sino el Estado al que representas. Claro, incluso fíjate que más allá del partido político,
Es decir, lo que va por delante es de qué estado eres. Ese es el primer referente. Y luego viene el partido político y luego viene la persona. Entonces, esa trilogía de cargas pues te lleva a que procures un buen desempeño en la Cámara Federal, que tu paso deje cierta huella y que seas digno de la confianza que un día gente que a lo mejor está allí en el más apartada de las agencias municipales o los municipios sienta que tuvo un buen representante. Claro, y además yo creo que podemos concluir con toda seguridad que pocas veces, y esta es una realidad, el público oaxaqueño en general ha tenido un involucramiento tan grande en la agenda política nacional o internacional como lo tiene en la local. Y a través de los diputados federales es como precisamente los oaxaqueños tienen una oportunidad invaluable y como pocas de repercutir a nivel federal, tratando temas, bueno, de extrema importancia. Estamos acercándonos a la hora de tener que hacer nuestra primera pausa, don Eleodoro, pero me gustaría que antes de mandar a este corte, por supuesto, habláramos de cómo llegamos al punto en el que estamos hoy, en el que hay un proyecto futuro. Adelantándole a nuestro público, vamos a hablar de la posibilidad de la dirigencia estatal del PRI y es un proceso complejo. Es un proceso que no inicia simplemente con una votación o con una elección o con una designación de un nuevo presidente. Hay mucho orden que poner al interior del partido y ahora tiene una responsabilidad enorme, teniendo además emanado del partido al presidente de la República actualmente. Y ese es uno de los temas de los que ojalá nos pueda poner también en contexto, don Eleodoro. Me daría mucho gusto. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente a una pausa, amigos, y seguimos platicando con Eleodoro Díaz Azcárraga. No se vayan. Buenas tardes, soy Mónica Alarcón en MBM Noticias, información que sí le interesa. MBM Televisión con valor. ¿Estás estudiando la licenciatura en comunicación? MBM Televisión te da la oportunidad de realizar tus prácticas profesionales. Acude a nuestras instalaciones en Belisario Domínguez, número 1200, Colonia Reforma, o comunícate al teléfono 205-6300. MBM, Televisión con valor. Continuamos en Voces, estamos platicando con Eleodoro Díaz Azcárraga, aquí en MBM Televisión, sobre el presente y el futuro. Debemos, de alguna manera, también recordar, ya se tuvo un paso por la presidencia del partido a nivel estatal. Ya usted tuvo la oportunidad de conocer en qué consiste la dirigencia de un partido, que debe ser una larguísima lista de responsabilidades, primero que nada, y de compromisos, pero en momentos históricos muy distintos. La primera ocasión, el gobierno del Estado estaba en manos de un personaje emanado del partido, era priista el gobierno estatal. Y actualmente, en caso de conseguirlo, la dinámica y la fórmula cambia, porque se tendría que convertir automáticamente en lo que se convierte cada presidente estatal de un partido, en
una interlocución permanente con el gobierno del Estado, que proviene de otra iniciativa política. Bueno, no en sus orígenes, pero cuando menos en el pasado más reciente, proviene de una iniciativa política distinta. ¿Cuáles son los nuevos retos, las diferencias y cómo se aborda la nueva actualidad del Estado? La primera hipótesis y casi sentencia que podría yo señalar, Jorge, es que si no nos damos cuenta de que hoy el partido tiene que manejarse de una forma diametralmente diferente a los parámetros, estilos que pudiera tener en el pasado cuando teníamos el gobierno estatal, y no nos damos cuenta de que eso es definitivo para que el partido pueda tener futuro, proyecto, pueda recuperar espacios, pueda ser un mecanismo real de representatividad de la militancia y pueda ser una opción a la ciudadanía, aquel que está esperando un planteamiento serio, honesto, transparente, donde vea una preocupación y un accionar auténtico para que pueda en un momento dado confiarle la representatividad en los diversos niveles, presidente municipal, síndico, regidor, diputado local, diputado federal, senador, etcétera, y gobernador. Entonces, yo señalaría que hay que pensar y actuar de manera diferente. Yo fui presidente del Comité Directivo Estatal, como tú ya lo has dicho, con gobernador priista. Y tienes más instrumentos, juegas un rol con mayor posibilidades de que las cosas se faciliten en el quehacer. Un margen de maniobra muy amplio. Los acuerdos son más fáciles porque, bueno, hay opciones políticas, alternativas laborales, puedes concertar más fácilmente y generalmente como que no te preocupas mucho por el derrotero de la vida económica, cultural, social del Estado, porque para eso está el gobierno. Y generalmente lo que hace el gobierno, bueno, se supone que tiene un sustento y ahí vas en ese planteamiento, en ese seguimiento. Hoy yo creo que el partido tiene que explorar mecanismos de representatividad y de apertura muy diferentes a los que observó en el pasado. Tiene que renovarse, tiene que mostrar mayor vigor, pero fundamentalmente tiene que ser la opción digna para la militancia, que la militancia se sienta representada, que sienta que es un instrumento político que le abre puertas y oportunidades, que le da espacios de participación. Si le proyectamos a la militancia, Jorge, un partido cerrado, de cúpulas, secuestrado, un partido que no lo representa, que lo escucha pero no lo oye, que lo escucha pero no lo atiende, que lo escucha pero no actúa en consecuencia de la preocupación de la militancia, golpeamos el ánimo y golpeamos la convicción y golpeamos las lealtades. Claro. Por eso, y el otro aspecto que me parece importante es que el partido tiene que ser opción a la ciudadanía. Aquel ciudadano que de la política conoce poco, que está más preocupado en el día a día de sus asuntos personales, su familia, su alimentación, etcétera, pero que desea tener un Estado con opciones y anda a la búsqueda de quienes realmente tengan valores, principios e ideología que le permita proyectar e impulsar a su Estado por derroteros de mayor prosperidad y mayor conveniencia en términos para su desarrollo cotidiano. Esos son los dos retos. Entonces tenemos que pensar, Jorge, en un partido diferente, un partido que abra espacios al seno de la militancia, que interprete el sentir ciudadano y que actúe en consecuencia, para que en los momentos de la coyuntura política electoral tengamos posibilidades competitivas. Si nos siguen viendo un partido cerrado, secuestrado, si no somos y asumimos el rol de la oposición seria, responsable, pues definitivamente yo creo que no vamos a tener la confianza ciudadana como hasta este momento nos ha costado mucho trabajo tenerla en alguna medida para seguir siendo opción y seriedad en Oaxaca. Por supuesto, y recalcando, con la responsabilidad que es sustentar un proyecto a nivel federal, desde luego, que vienen habiendo, y se puede traer a colación el hecho de que en este momento el PRI, que recupera
la presidencia nacional, está en su primer año generando cambios a una velocidad poco usual, poco acostumbrada para el primer año de una presidencia nacional. Hacia el segundo, el tercer año empiezan a ocurrir las cosas de mayor trascendencia, los cambios estructurales que en realidad impactan y pasan a la historia, como lo que se recordará del sexenio de alguien, pero esta vez está ocurriendo mucho desde el primer año. Entonces, vale la pena, sobre todo en un estado en donde la militancia es tan participativa como en Oaxaca, que son un ejemplo nacional de militancia participativa, hay que también saber permear ese asunto de conocer lo suficiente de lo que está ocurriendo en nuestro país y de saber orientar esos cambios de los que Oaxaca también debe ser partícipe, pero con una sociedad informada y bien dirigida. Así es. Don Eleodoro, así que todo esto se puede hacer desde un partido político, no hay que esperar a un cargo público. Así es. Y de muchas formas y desde muchas perspectivas, un líder político que solamente está en un partido tiene en realidad una importancia y un impacto enorme sobre una cantidad también importante de personas. Y si me permites una frase, la nueva dirigencia del partido, que estamos en disposición de concretizar con acuerdos y consensos, tiene que tener legalidad en su elección y legitimidad política frente a la militancia, frente a la sociedad. Si no caminamos en ese sentido, la representación que pudiéramos tener no va a tener la suficiente consistencia. Podría ser débil. Porque los retos que tiene, son aspectos que debemos platicar, porque son amplios. Claro, y las puertas y están cuesta arriba. Están abiertas, vamos a seguir muy de cerca este proceso y conforme nos acercamos a la despedida de nuestra conversación, creo que hay algo que tampoco podemos dejar pendiente en esta primera charla, que es estatutariamente, como decíamos al principio, es un proceso muy específico que se debe seguir milimétricamente. ¿Y por qué no nos lo describe un poco? Antes, fuera de cámaras, a mí me explicaba un poco cuáles son las cosas que deben quedar bien sólidas, bien establecidas, para tomar ya paso a la elección de una presidencia o de una dirigencia estatal. Yo tengo conocimiento porque he hablado con mis dirigentes nacionales y con mis dirigentes estatales que están procurando semblantear la opción para encaminar una dirigencia que pueda tener los más amplios consensos. En esta tesitura está barajeado el nombre de Eleodoro Díaz Ezcárraga, está puesto sobre la mesa, pero yo he dicho que tenemos que llegar con acuerdos, que tenemos que llegar con una actitud incluyente, y no empujones, y no en competencia que destruya y que debilite la militancia, sino con consensos reales. Y eso están a la vista, Jorge. Nadie va a construir en 15 días los grandes cambios en las personalidades y en las trayectorias de las gentes y sobre todo en el perfil de la dirigencia que debemos de tener para asumir los retos que vienen. Y te decía, en este momento nuestro partido tiene un problema que es que el Consejo Político Estatal estatutariamente tiene que renovarse. Si no es así, estaríamos incurriendo en faltas que después nos puedan llevar a otros pasos no lo suficientemente convenientes. Entonces, hay que renovar el Consejo Político Estatal, a partir de aquí tomar decisiones, que puede ser el marco en el que se dirima la elección de la próxima dirigencia. Puede haber otros procedimientos que marcan los estatutos, pero yo diría que este paso estatutario es fundamental, es sine qua non, es un requisito que tiene que observarse y que la integración tiene que ser lo suficientemente sólida, representativa, incluyente, respetar la equidad de género, darles espacios a los jóvenes, incluir verdaderos liderazgos para dar el paso a la elección. Y luego esa dirigencia asumir el rol de trabajar a fondo el partido. Y te señalo rápidamente, una dirigencia no puede pretender ser líder del PRI en el Estado con el objetivo personal de querer ser candidato a diputado o a algún otro puesto. Tiene que ponerse a trabajar y hacer el trabajo pendiente. Y el segundo aspecto que me parece importante es que tiene que ser lo suficientemente incluyente para no dar la impresión de que carga los dados respecto a algún proyecto o personaje con miras a la gubernatura. Porque estos serían los peores errores que podría cometer una dirigencia y un liderazgo al frente del partido. Tiene que presentar el camino más plano para todos. Tiene que ser un planteamiento incluyente. Todos tienen que sentirse que están en una cancha pareja y que quien está allí
no llegó a la presidencia del partido porque su mira sea ser candidato a diputado federal. Yo creo que esto sería muy grave, que pudiera darse pauta a estos dos mensajes en la reestructuración de mi partido, el Revolucionario Institucional, y esto es lo que estamos construyendo, y esto creo que es lo que estamos cuidando, y esto es creo que lo que nos interesa a todos. Yo no descalificaría a ningún aspirante, pero creo que debemos de llamar a la visión real y objetiva de quienes pueden estar en ese perfil, con esas características, sobre todo para asumir el reto de trabajar por los asuntos pendientes que tiene el partido, de darle una cancha pareja a todas las opciones, de no cargar los dados en favor de un proyecto, de hacer un trabajo maduro, serio y responsable, y de no ir al partido para un objetivo de carácter personal. Yo creo que si esto lo logramos, y yo estoy confiado en que así será, confío en la voluntad política de César Camacho, el presidente del CEN, y en mis dirigentes estatales, y bueno, pues ahí estaremos también vigilantes, como debe ser nuestra obligación, nuestra corresponsabilidad, para poder lograr este objetivo y estar en posición competitiva, porque pues hay que recuperar los espacios federales y hay que ir por la gubernatura en unos años más, pero fundamentalmente ahorita, Jorge, y con esto quiero concluir. A mí me parece que este partido, lo suficientemente sólido al seno de su militancia, representativo y voz, con seriedad frente a la ciudadanía, le debe servir al presidente Enrique Peña Nieto para que sea soporte de los cambios y las transformaciones que está haciendo en este momento en nuestro país. Va deprisa Enrique Peña Nieto y está haciendo planteamientos que enfrentan inercias y obstáculos, y que hay que lograrlos en el cambio y en el diálogo y en los consensos, sí, pero como partido, en el rincón más apartado de cualquier municipio de nuestro estado, o la militancia priista, que ha tenido un prestigio nacional en épocas anteriores, debe no perder de vista que tiene que ser soporte y apoyo real a los grandes cambios de transformación que Enrique Peña Nieto se está planteando para el país, Jorge. Muchísimas gracias, don Eleodoro. En realidad queda muy claro, concluyendo, objetivos claros, tanto para la militancia, la ciudadanía y para las propias planillas, si así fueron, para las propias propuestas, pero también sin olvidar que parte del perfil del político también deben ser objetivos ambiciosos, objetivos con una visión grande y a largo plazo. Nos dio mucho gusto recibirlo. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y, por supuesto, enorme responsabilidad de un partido político a nivel estatal cuando se trata de convertirse en uno de los esenciales filtros de distensión de acuerdo a lo que puede impactar en cada región del país la agenda política nacional. Así que muchísimas gracias por esta charla sobre los asuntos pendientes que mencionaba. Ojalá podamos dedicarle otra media hora a platicar. Con gusto, Jorge, con gusto, y te felicito por el programa. Muchísimas gracias, don Eleodoro. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Yo soy Jorge Marín, los espero en la próxima emisión de Voces. Hasta mañana.